Hermanos, qué alegría en esta hermosa mañana volver a la primera iglesia bautista de Chalchuapa. Al entrar por esas puertas, mis recuerdos a nuestro hermano Nectalí Valiente, que fue uno de nuestros pastores que nos guiaron en la juventud. Recordar a hermana Nelly, hermana Sonia, y ahora venir a compartir en este día tan especial que ustedes han dedicado a su pastor. ¿Qué decir a una iglesia con una trayectoria tan grande en el ministerio pastoral? Pero bueno, siempre la palabra nos renueva para continuar avanzando en la tarea que el Señor ha puesto en nuestras manos. Quiero decir a mi hermano Otoniel, hermano Otoniel, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y decía nuestro hermano Oscar Vega, que ya se encuentra con el Señor, una milla más. Él corrió una milla más y ya está en la eternidad. Pero a hermano Otoniel le decimos hoy una milla más. Que este día sea para renovarnos, ¿verdad? En este testimonio de más de 100 años en esta ciudad tan hermosa de Chalchuapa. Pues en esta mañana vamos a tratar de reflexionar un poco. A mí siempre me encanta reflexionar en los grandes de la Biblia. La vez pasada les hablé sobre el gran Moisés, ¿verdad? Todo lo que pasó en ese caminar, de ese llamado que el Señor hizo a Moisés. Y ahora quiero enfocarme en otro grande de la Biblia llamado Nehemías, y que también se presta bastante para esta celebración gozosa de la primera iglesia bautista de Chalchuapa. Estoy alegre por ver a Enoc, primo hermano, como le digo, ¿verdad? Y ver a Néstor también, con los cuales libramos grandes batallas en el pasado, en el trabajo juvenil nacional, y veo que vamos adelante como buenos milicianos del Señor. Yo aún sigo, ¿verdad? Y quiero decirles que seguimos sirviendo en el Ministerio de Cruzadas Internacionales en El Salvador. Recién terminamos una bendecida cruzada en el oriente del país, 14 iglesias bautistas de la región oriental, con el lema de las tinieblas a la luz. Y el Señor nos dio buena cosecha, podemos decir. Nos dio 528 profesiones de fe. Se trabajó en escuelas, colegios y en las comunidades de las iglesias participantes. 528 decisiones por Cristo, que las iglesias tendrán que hacer un seguimiento especial. Luego tuvimos 73 reconciliaciones, 66 hermanos que se decidieron por el ministerio y 5 bautismos. ¿Ven cuánta cosecha tuvimos en el mes de octubre del 7 al 14 allá en el oriente, con sede en la primera iglesia bautista de Usulután? Y esperamos el próximo año Occidente. Vamos a empujar Occidente con el trabajo de la evangelización de las iglesias bautistas. Los bautistas tenemos que estar en la calle, hermanos, testificando de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador a un mundo que se sume en los antivalores. Gracias, hermano Doniel, por ofrecer las instalaciones de esta iglesia para que el próximo año podamos desde aquí también dirigir un gran esfuerzo de evangelización en la región occidental. Oren mucho, hermanos, pero no solo orar, sino que también hay que participar de alguna manera en este esfuerzo, porque para esto hemos sido llamados.
Quizás a mí me gusta hablar mucho, hermano. Hagan una ceñita cuando llegue hasta aquí. Pero la vida cristiana y el servir al Señor es una pasión, o debe de ser una pasión de todo creyente nacido de nuevo. Porque quien no ha nacido de nuevo no tiene nada que dar, ¿vea? Nada que compartir. Los que hemos nacido de nuevo sí tenemos mucho que dar, mucho que compartir, ¿verdad? Y qué bueno que vamos adelante en esta maravillosa tarea. Nehemías 2. Nos vamos a inspirar en este gran siervo de Dios que vivió etapas de todo tipo, podemos decir, de alegría, de triunfo, pero también vivió momentos también de dificultad, de aflicción, ¿verdad? Pero no claudicó en el propósito para el cual el Señor le llamó. Nehemías 2, del 11 al 20. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y sorbé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así forzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeran Sanballat eronita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Es palabra de Dios para nuestra vida. Podemos sentarnos. El autor del libro de Nehemías fue en el año 423 antes de Cristo. Podemos remontarnos, hermanos, a esos tiempos. Y el nombre, lo que significa el nombre de Nehemías es Jehová conforta. Qué lindo eso, ¿verdad? Jehová conforta. Bueno, le vamos a llamar a esta reflexión un liderazgo consecuente aún en medio de la oposición. Así se titula. Así que se recuerdan en casa, ¿verdad? El nombre que llevó esta reflexión. El pueblo judío en el año 586 fue llevado cautivo por el imperio babilónico. Con esto empieza la cautividad babilónica,
conducida por Nabucodonosor. Jerusalén fue destruida, quedando totalmente desolada y el pueblo llevado como esclavo. Pero Dios no los olvidó ni un momento. Y luego ese imperio babilónico fue invadido y conquistado por el reino persa y asume el control el rey Ciro. Algunos de estos reyes que aún sin creer en Dios, Dios lo usó para facilitar la misión de Nehemías especialmente. Como dice también la palabra, Jerusalén había sido destruida hacía 70 años. Habían habido 13 expediciones por Zorobabel, Esdras y luego Nehemías, protagonizadores de este gran esfuerzo por la reconstrucción del templo y los muros de Jerusalén. Muere el rey Ciro y empieza a reinar Artajerjes, otro rey. Artajerjes también no creía en Dios y sin embargo apoyó a Nehemías y a los otros en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. El templo de Jerusalén quedó sin protección por 90 años, hasta que Dios llamó a estos siervos de Dios a iniciar esta obra de gran trascendencia. Una gran responsabilidad, un gran reto, un gran desafío, una gran tarea, nada fácil, hermanos. Pues la realidad del pueblo estaba complicada también. Debilitado en sus largos años de exilio. Y saben, hermanos, que muchos se habían apartado en pos de otros dioses, volviéndose así politeístas. El pueblo había perdido toda su esperanza de volver a su tierra. Era necesario sembrar mucha motivación y fe. Algunos lloraban, como lo señala el salmista en el Salmo 137, cuando dice, ¿cómo cantaremos en una tierra extraña? Lean todo ese salmo que es hermoso también. Algunos lloraban por volver a su patria destruida. Y cada oración de Nehemías era un llanto delante del Señor. No era nada fácil, hermanos, sembrar visión y motivación. Nada fácil, sembrar motivación y esperanza en un pueblo triste y lleno de frustración y dolor. Nehemías tiene que enfrentar un trabajo muy grande, pero como el Señor es el que lo está enviando, él iba totalmente seguro que al final tendría victoria, a pesar de los obstáculos que pudiera encontrar en el camino. Nehemías tenía que tener dependencia absoluta de Dios. Y la Biblia nos muestra que Nehemías nos da testimonio de un siervo de Dios de rodillas. Un hombre de convicciones firmes. Fortalecer la planificación y edificación de la obra, realizándola estratégicamente. Administrar
sabiamente la coordinación de materiales y recursos y poner a cada hombre en el lugar correcto. Para todo este trabajo se necesitaba mucha firmeza y valentía para saber también enfrentar los ataques de los enemigos. Inicios de la construcción de los muros. Nehemías llega a Jerusalén, supervisa de noche la realidad en que se encuentra la ciudad y anuncia el inicio de la obra y el pueblo responde. Gracias a Dios, el pueblo responde. Pero ¿qué pasa después? Surge el problema, surge la oposición. Surge Sanballat, Tobías y Gesem como los protagonizadores del mal. Enfrentaron también su batalla de maldad para atacar todo esfuerzo de Nehemías. Pero Dios les anima a no desmayar y les promete respaldo en este proceso. La fragilidad humana es grande, hermanos. Quizá muchos están por colapsar en participar en esta tarea. Pero ahí está, Dios animando al pueblo. Se dice que en una mano la espada y con la otra trabajaban. En medio de todo habían debilidades y habían fortalezas. Fueron 52 días de trabajo intenso. Nehemías siempre estuvo al lado de los obreros. No los dejó ni un instante. Para hacerles entender que ellos también eran los protagonistas en esta tarea que Dios les había encomendado, que ellos eran piezas claves en esta obra. Y hermano, eso es lo que tenemos que entender en una iglesia, que la tarea no es únicamente del pastor o de ciertos líderes, la tarea es de toda la iglesia, porque todos hemos sido llamados a ser instrumentos del reino de Dios. Pues aquí tenemos un liderazgo eminentemente motivador. Además de este gran trabajo de construcción de muros, también Nehemías tenía que pensar en el futuro. ¿Qué viene en el futuro? ¿Cuál es la visión de futuro de Nehemías? Era necesario también animarles a levantar la vista a nuevos retos y nuevas oportunidades en la causa del reino de Dios. Pues al fin, en el capítulo 12, se termina la tarea, se termina el trabajo. Y Nehemías convoca al pueblo para dedicar a Dios esta obra. Obra que no es suya, sino obra del Señor. Expresan gratitud al Señor por su acompañamiento fiel. Y aún poner bajo su control a los enemigos. Ayudando, renovando las fuerzas de aquel pueblo que muchas veces se sentía debilitado. Pero como Dios tiene propósito con cada uno de nosotros, allá lo dice Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, de bien y no de mal. ¿Ven? Dios tiene planes con cada uno de nosotros.
Y todos tenemos que estar envueltos en esta gran tarea de extender su reino. En el entretanto, estamos en esta tierra. Dios nos ha llamado a una tarea especial. No hemos venido por accidente a una iglesia. Dios nos ha traído con un propósito. Y el propósito es unirnos a su pueblo para ser instrumentos del reino de Dios. A mantenernos firmes en la visión y metas. Tener bien claro hacia dónde vamos. Cuáles son nuestras proyecciones. Cuáles son nuestros anhelos y nuestras esperanzas. Los problemas y los detractores estarán siempre allí. Pero no podrá con nosotros. No podrá. Es importante también en la iglesia cultivar la buena comunicación y cohesionar en las acciones. Y algo bien importante, el amor, el estímulo y el respeto mutuo deben ser cultivados y practicados en el trabajo en que estamos inmersos. Nehemías tuvo que utilizar un buen número de obreros, de siervos de Dios, para hacer esta gran tarea. Es muy inspirador. Al llegar a su casa, hermanos, empiece a leer el libro de Nehemías y usted va a seguir encontrando gran enseñanza para usted, para que nos fortalezcamos en esta gran tarea de anunciar el reino de Dios. La misión de Nehemías estuvo enfocada en los siguientes aspectos: reconstrucción de los muros, fortalecer la vida espiritual y moral del pueblo. Su vida y testimonio le dio autoridad para hacerlo. Un mensajero poderoso con un testimonio creíble de impacto. La oración jugó un papel muy importante, pero es la oración que nos ayuda, no teórica, no una oración teórica, sino una oración que nos hace o nos aclara nuestra visión, que nos hace esperar, nos tranquiliza en nuestro corazón y activa nuestra fe. No la oración teórica, sino la oración que logra que se hagan las cosas, que nos empuja a la convicción de orar y marchar. Estar disponibles, estar listos y dispuestos, unidos para seguir adelante o llevar adelante la causa del reino de Dios. Qué importante sería, hermanos, que todos vayamos atrás de mi hermano Otto, ¿verdad? Mi hermano Otto es el que va abriendo camino, ¿verdad? Aún en medio de los problemas y de las debilidades y flaquezas que puedan haber. Pero todos vamos con él, fortaleciendo esta visión a la cual el Señor nos ha llamado. Dios llevó a Nehemías a ser primeramente el copero del rey, a ser un constructor y un gobernador de su pueblo, cuyo cargo lo desempeñó hasta el final de su muerte. Líderes así necesitamos hoy, en el siglo XXI. Yo sigo compartiendo con mis hermanos del equipo. Les digo, el trabajo es grande y yo ya necesito relevo. Pero hermano, lo triste es que no es fácil encontrarlo. No es fácil encontrar los relevos.
Pero el Señor lo va a ir dando, ¿verdad? Lo va a ir dando, porque la obra es suya y no podemos claudicar en este llamado y en este propósito. ¿Cómo te sientes, amado hermano, en el llamado que un día el Señor te hizo? ¿Han habido frutos para el reino de Dios? ¿O no? ¿O nos hemos convertido en un cristiano tradicionalista, verdad? Venimos el domingo, volvemos en media semana, volvemos y así, pero no vamos más allá del compromiso que tenemos en anunciar el reino de Dios. Lo hemos podido ver nosotros en esta cruzada que hace poco tuvimos. Hermanos, no todas las iglesias se envuelven en el trabajo de evangelización. Algo está pasando. Hay una falla ahí. ¿Será que necesitamos reevangelizar a un puño de miembros nominales que tenemos? Que no dan frutos, que honran y bendigan al Señor. Porque el Señor dice que somos llamados a dar frutos, y frutos en abundancia, no raquíticos, ¿verdad? Sino dar abundancias, porque Él dice que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Por eso nosotros no desmayamos en este trabajo de la evangelización en nuestro país y en el mundo. Recién hemos cumplido 50 años de ministerio en el mundo, cruzadas internacionales o International Commission, como dicen los hermanos allá de Estados Unidos. 50 años estuvimos en Guatemala dando gratitud al Señor porque Cruzadas ha prevalecido en el mundo en 125 países, respaldando a las iglesias en el trabajo de evangelismo, con nuestros lemas queridos, ¿verdad? Cada bautista, un evangelista. Y esperamos que el próximo año, la primera de Chalchuapa, todos digan, cada bautista, un evangelista. Estos son los retos, hermanos, y estos son los desafíos. Hay principios que aprender. Obediencia a la voluntad de Dios, sumisión, trabajo compartido para llevar a cabo la voluntad de Dios. El trabajo en equipo nos lleva a mejores resultados. No un trabajo aislado, sino que un trabajo en equipo. La confianza es un fruto de la oración ferviente y de la proclamación de la palabra de Dios, en la que se revela su voluntad. Aún en medio de la crisis, ya pudieron ver los problemas que tuvo que enfrentar Nehemías, problemas muy serios. Pero él no dijo una palabra, porque fue el Señor que manejó a los enemigos. Y él creyó en esa promesa. Y el Señor lo llevó al final a terminar de construir estos muros. Pueden surgir otras distracciones que nos extravíen de la visión. Mucho cuidado con eso, hermanos. Nehemías, con su asociado Esdras, convocó al pueblo de Dios para que se acordara de la ley, llamándoles al camino de rectitud y arrepentimiento y acciones para restaurar la vida moral del pueblo. Nehemías respondió con un silencio a los ataques del enemigo. ¿Qué le decían los enemigos? Esos muros, una mosca te los va a botar. Mejor, anda, enciérrate en el templo y ya no hagas esto, ya no te dediques a esto. Esa era la tarea de los enemigos. Haciéndole emboscadas, mandándole cartas de amenazas
Pero Nehemías no dijo una palabra, porque era el Señor que estaba librando esta gran batalla. Hermanos, hoy tenemos grandes retos y grandes desafíos. Hoy necesitamos líderes siervos, no líderes jefes que mandan, que despachan. No, el líder siervo va a la par de sus obreros, como lo hizo Nehemías. Ni se impone al pueblo de Dios, sino que va adelante. Servir es hacer las cosas y dar el ejemplo. Hagamos, no hagan. No intentes realizar la obra de Dios a tu manera. No olvides que emplear la sabiduría humana es la obra de Dios. La obra de Dios puede conducir a terribles consecuencias. Hay tanto, hermanos, que podemos compartir, pero no quiero robarles más tiempo. El pastor que ha sido llamado por el Señor se forja en el camino con el pueblo que ha sido llamado a conducir, experimentando en algunas circunstancias situaciones adversas. Pastorear no es dar conferencias con gran elocuencia teológica, sino ir con humildad a cada corazón. Ir con humildad a cada corazón, dando una atención integral a todas las personas que Dios ha puesto en sus manos y que tiene el privilegio de guiarlas a pastos abundantes y frescos. Pastor es velar y orar, es indagar en la Escritura para encontrar en ella la gloria de Cristo y transmitirla a las ovejas. Y recibir toda la sabiduría y compartirla con las ovejas profundamente y que desean ser alimentadas correctamente. El pastor genuino nace en el corazón de Dios después de haber pasado por el fuego del crisol, después de haberlo llevado al desierto y probado su corazón y después de haberlo tratado como barro en manos del alfarero, lo coloca frente a las ovejas. Esto es el verdadero pastor, que sus ovejas sabrán identificar por su voz inconfundible, clara y precisa. Jeremías 3:15 dice, y yo daré pastores conforme a mi corazón, que os apacienten con toda ciencia e inteligencia. Y Hebreos 13 nos dice también, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su testimonio e imitad su fe. Y luego también dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Miren lo que le espera, hermano Otto. Qué precioso eso, ¿verdad? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Eso es lo que la palabra nos señala. Continuemos amando a nuestro pastor, apoyando sus proyectos y sus planes de trabajo. Unámonos junto a él en esta causa tan noble de extender el reino de Dios en esta ciudad y en el mundo. Señor,
aviva tu obra en medio de estos tiempos. Saben, hermanos, que en estos tiempos tenemos una crisis de pastores alarmante, aún en nuestras iglesias bautistas. Allá en el oriente hay un grupo de iglesias sin pastor. Oremos para que nuestros jóvenes tomen visión y propósito, entregarse al ministerio y servir. No debería haber escasez en la obra de Dios, de obreros calificados y llamados por Él. No debería haber. Así que el llamado es a que pensemos seriamente en este llamado que el Señor nos hace hoy. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te bendecimos, porque un día nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable. Y un día tú también hiciste llamados especiales a líderes y pastores para asumir un trabajo más comprometido en la causa de tu reino. Señor, apreciamos la labor ministerial de nuestro hermano Otoniel Calderón. Pedimos, Padre, que tú continúes renovando sus fuerzas, que tú le des fuerza, más visión y más fe para continuar en este lugar el tiempo que tú consideres necesario. Lo ponemos, Señor, en tus manos. Bendice a toda la congregación, que toda la congregación esté lista para compartir las cargas que Él lleva en el liderazgo. Que todos podamos aportar, todos podamos decir, aquí estoy, Señor, como tu siervo, para unirme a esta causa tan noble y tan grande de anunciar tu reino en este tiempo. Los tiempos que vivimos, Señor, no son los mejores, pero a la vez los más propicios para poder decir, aquí estamos, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Gracias, Señor, porque esta iglesia no ha colapsado, Señor, en la proclamación de tu palabra en este lugar, en el centro de esta gran ciudad. Pedimos, Señor, que renueves a cada uno de mis hermanos, que fortalezca su liderazgo y especialmente que nos des mayor visión y propósito. Bendice a la familia pastoral, Señor, la ponemos en tus divinas manos. Si hay enfermedad, si hay dolencia, Señor, que tú puedas poner tu mano poderosa de sanidad sobre sus cuerpos. Que tú seas glorificado, Señor, en sus cuerpos. Gracias por esos resultados, Señor, en la salud de mi hermana Eli. Y continuamos orando, Señor, por el ministerio de la primera iglesia bautista de Chalchuapa. Que el Señor nos bendiga, hermanos amados.